Bienvenido de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam aquí por Tiva TV, la alternativa. Conozcamos el Islam es tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes. Te había prometido que íbamos a discutir una lámina, una foto de una certificación que le dio la Corte Suprema al profeta Muhammad. Pues como decía, Allah señaló que el mensaje del profeta Muhammad se resume como una misericordia. Dice Allah en el Sagrado Corán: no te hemos enviado, oh Muhammad, sino misericordia para los mundos, todos los mundos. Y aquí tenemos, como se ve en la pantalla, la certificación que la Corte Suprema de los Estados Unidos honró al profeta Muhammad como uno de los más grandes legisladores de la historia de la humanidad. Así, el artículo de la fe, el testimonio, que es el primer pilar del Islam, se resume como: doy testimonio que nadie es digno de adoración excepto Allah, excepto Dios, excepto el Creador, y que el profeta Muhammad es su mensajero. Imán, ¿y cuál es el segundo pilar en el Islam? Bueno, Nilda, ya que me has preguntado del segundo pilar, y este pilar es uno de los más principales. El profeta Muhammad nos enseñó que la oración diaria, que es el segundo pilar del Islam, es uno de los pilares más importantes del Islam. Y voy a discutir ahora el nombre de ese pilar y qué significa. Se dice salah, y la palabra salah proviene de la palabra arábiga sila, lo cual significa conexión. Así, la oración diaria, ritual de la oración diaria, llamado salah, es establecer una conexión con el Creador, donde la persona que ora, la persona que establece este ritual, te digo, siente casi literalmente la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la presencia de Dios. Es casi como si fuera de forma tangible que el musulmán siente la presencia de Dios cuando hace su ritual diario de la oración. Es bien importante señalar también que el salah es muy interesante en el sentido que Allah envió al ángel Gabriel para demostrarle y enseñarle al profeta Muhammad y luego el profeta a los musulmanes cómo hacer los movimientos de el salah. Así, esta oración es bien importante porque trabaja todos los aspectos del ser humano. Trabaja el aspecto espiritual porque es una conexión con el Creador, con Dios, pero también trabaja el aspecto mental porque nosotros recitamos parte del Corán, tenemos que reflexionar en esto, tenemos que meditar en esto, también recitamos alabanzas a Dios y en adición, y también interesantemente el aspecto físico, donde el salah conlleva movimientos corporales. Y vamos a ver pronto una foto de algunos de esos movimientos. Así, nuestra salah es un ejercicio bien interesante que ejercita tanto el aspecto espiritual como mental, como físico del ser humano. En esa foto que vemos, el creyente en su salah empieza parado, luego se inclina y finalmente termina en la prosternación, es decir, con la frente en el piso, en una señal de total humildad ante el Creador, ante Dios, ante el Poderoso. Si el profeta Muhammad estuviera ahora mismo con nosotros, nosotros no podemos hacer estos gestos al frente de él, ya que él nos enseñó que es prohibido, es un pecado, es parte del politeísmo, inclinar o prosternar ante cualquier entidad que no sea Dios, que no sea el Creador. ¿Y cuántas veces al día tiene que orar y por qué tantas veces, como me preguntaba yo?
Pues Nilda, cuando nos visitó la primera vez a la mezquita, ¿se acuerda? Me decía que cuántas veces ora el musulmán, y yo le dije que eran 5 veces. Y la pregunta que ella me hizo fue, ¿por qué tanto? Lo que pasa es que la oración es un llamado de Dios a la creación, a ese ser humano para darle mantenimiento preventivo. Usted se imagina que si usted se lleva su auto para cambio de filtro de aceite semanalmente, ese motor estará intacto, limpiecito. Asimismo, cuando nosotros oramos, Dios nos da bendición, nos da misericordia, sabiduría, nos da energía porque sentimos su presencia. Así el Salah, la oración, el ritual diario, es como si fuera mantenimiento preventivo para el creyente. También el Salah nos enseña tener un compromiso con Dios. Como son 5 veces, es como si tuviéramos un compromiso y no podemos faltar a este compromiso. Nos enseña la disciplina, tener disciplina, también un poder interno. Y, importante, cada vez que nosotros hagamos el Salah, Dios nos da una energía adicional para ejercer mucho mejor y con mucho más entusiasmo nuestra labor y nuestro trabajo. El Salah, la oración diaria, se distribuye a través de todo el día. Empezamos, Nilda, ¿verdad?, por la madrugada. El Fajr, que es la primera oración por la madrugada. Luego, la segunda oración nos toca para el mediodía. Luego tenemos la tercera oración por la tarde. Luego, la cuarta oración con la puesta del sol y finalmente por la noche. Y observamos que la oración está distribuida de manera que cubra todo el día, y porque Dios nos da mucha energía, nos da su misericordia, nos da su bendición y nos enseña la determinación y muchas cosas a nivel espiritual, mental y físico. ¿Y qué tiene que hacer el creyente para este ritual de oración? Bueno, hay cosas interesantes que uno tiene que hacer como preparación, como un prerequisito antes de comenzar la oración, como por ejemplo la ablución, que es la limpieza donde el creyente tiene que lavar ciertas partes del cuerpo con agua. Esa limpieza contribuye a aumentar el estado espiritual y emocional para encontrarse con Dios. Nos da una frescura, renovación de ánimo y energía. También, interesantemente, hay un aspecto espiritual de hacer la ablución, de hacer ese wudú, llamado wudú en árabe. El profeta Muhammad nos enseña que cuando el creyente se lava esas partes que hay que lavar en la ablución o el wudú, los pecados salen del cuerpo de las puntas de los dedos. Pero, ¿saben qué? Hay algo bien interesante. He leído hace tiempo en la Biblia que también otros profetas de Dios hacían el wudú, hacían la ablución, se lavaban antes de hacer sus oraciones y entrar al templo. Nilda, ¿me puede ayudar de leer una cita bíblica sobre este tema? Sí, en el Éxodo 40, versículo 31 al 32, dice: y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Ajá. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Muy bien, así mismo es. Así el profeta Moisés y el profeta Aarón, que la paz y bendiciones de Allah sea con ellos, se lavaban, hacían algo parecido al wudú, a la ablución islámica, antes de ofrecer sus oraciones y entrar al templo. Y vamos a ver ahora un video interesante de ese acto interesante de la ablución, y vamos a ver también que los ingenieros musulmanes en Indonesia han inventado una máquina moderna para ayudar a hacer el wudú y la ablución. Pues aquí está, el creyente empieza a lavar
ciertas partes del cuerpo, lava las manos, enjuaga la boca, sacude la nariz, la cara, las manos, pasa la mano encima del pelo, también por encima de las orejas y finalmente se lava los pies. Esta es la máquina interesante que se inventaron los ingenieros allá, nuestros hermanos musulmanes en Indonesia. Acuérdense que Indonesia tiene la población musulmana más grande del mundo y ese país no es un país árabe. Esta máquina es interesante porque guía al creyente durante los pasos del wudú, de la ablución, donde un sensor se activa para cada paso. Ahora mismo él está lavando la cara, ahora mismo va a lavar la mano derecha, ¿verdad? El brazo derecho, y ahí se activa el sensor para que él haga precisamente esto. Después que termine esto, entonces se enciende el otro sensor para lavar la mano izquierda. Así es una máquina moderna, muy interesante, que ayuda al creyente a hacer el vudú. Ahora él está pasando la mano por encima del pelo. Y vemos que esta máquina moderna provee un lugar cómodo para lavarse los pies, donde el creyente tiene que hacer esto para prepararse para la oración, para el Salah. Como dije, es un ritual bien importante que nos da una introducción para poder estar con un estado de ánimo excelente con el Creador. Una de las encomiendas del profeta Muhammad, que no malgastemos el agua, y por eso esa máquina nos ayuda a consumir una cantidad de agua minimísima. Después que hemos visto esta máquina interesante, moderna, otra cosa que el creyente tiene que hacer cuando haga el Salah es dirigirse hacia la Kaaba. La Kaaba es la mezquita sagrada allá en la ciudad de Meca, donde está el santuario que, de acuerdo al Corán, fue el primer santuario que Dios puso para la adoración de Él en la tierra, construido primeramente por Adán. Así, Adán fue la primera persona que construyó la Kaaba en esa tierra de lo que se conoce hoy como Arabia Saudita. Esa mezquita fue reconstruida por el profeta Abraham, su hijo Ismael, donde interesantemente el Sagrado Corán completa esa historia bíblica, porque la Biblia deja la historia hasta que Ismael y su mamá estuvieron en esa tierra y Allah hizo brotar el manantial de agua, que es el pozo de Zamzam, al lado del pie de Ismael. Me toca la pausa. Cuando regrese, vamos a continuar con un video espiritual que te va a llenar el alma. Es una escena combinada con una vibración que toca el oído y llega hasta el alma. Así, no te retires, regresamos pronto con más información interesante.